Saludos y bienvenidos a esta clase de adición de números fraccionarios. Además de la adición, que es la suma habitualmente conocida, vamos a ver la subtracción, o que es la resta, multiplicación y al final la división entre fracciones. Vamos a partir con la adición, que es la suma de fracciones cuando son de igual denominador. Existen dos posibilidades cuando son de igual y distinto denominador. En ese caso tenemos un ejemplo: 2 tercios más 4 tercios. El denominador, recordemos que es el valor que se encuentra por debajo del numerador. En este caso es 3, son iguales. ¿Qué es lo que se hace entonces? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un esquema de esta situación. Entonces vamos a escribir del 0 al 1 y hasta el 2. 2 tercios significa que el entero desde 0 a 1 lo dividiré en 3 partes y tomaré solamente 2. Igual acá entre 1 y 2 vamos a dividirlo en tercios. Por lo tanto tengo, primero es 1 tercio y otro tercio más serían 2 tercios. Hasta ahí tengo esa situación. Más 4 tercios significa que debo sumar otros 4 tercios hacia la derecha. Entonces, ahí está marcado con rojo este valor, 2 tercios. Luego nuevamente un tercio más, porque recordemos que deben ser 4 más hacia la derecha. Entonces tengo un tercio más, serían 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. Ahí tenemos nuevamente 3 tercios, que es un entero, posterior a 2 tercios, un tercio más sería 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios y 6 tercios. Por lo tanto, la suma total sería esta, el valor 6 tercios, que equivale a 2 enteros. Lo mismo sería si nosotros sumamos los numeradores, como apareció acá, solamente sumamos o añadimos un paréntesis más que revela qué significa el tercios. Y por lo tanto, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? 2 más 4, 6. 6 sobre 3, 6 tercios. Veamos ahora entonces la resta entre fracciones. En este caso tenemos 6 quintos menos 2 quintos. El denominador común acá es 5. Y vamos a hacer el siguiente esquema. Vamos a hacer una recta numérica empezando del 0 hasta el 1. Y lo vamos a dividir en 5 partes, porque cada una va a representar un quinto. Luego ahí tenemos un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, que es el entero, y falta un quinto porque son 6 quintos. Falta uno más, 6 quintos. Hasta ahí es lo que representa este valor, pero hay que restarle 2 quintos, que significa al restar 2 quintos que vamos a retroceder hacia la izquierda 2 quintos hacia la izquierda. Por lo tanto, ahí va 1, un quinto y 2 quintos. ¿Dónde me posiciono? En 4 quintos. Y ese es el valor o respuesta de esta situación, 4 quintos. Que sería exactamente lo mismo al restar los numeradores y conservar el denominador, que es 5. 6 menos 2, 4, y 4 sobre 5 es 4 quintos. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora otra operación, pero cuando son distintos denominadores. Aquí hay que saber primero qué es lo que es el concepto de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo no necesariamente representa el menor valor, sino que va a representar el menor valor que contiene a otros números. Y cuando se habla de contiene, ese valor no puede ser menor a otros números, porque para que un valor contenga otro, mínimo tiene que ser igual o mayor que este. Por lo tanto, el valor mínimo a veces confunde, y vamos a tener que explicarlo de la siguiente manera. Ahí tenemos 2, 6 y 8. Muchos dicen que es el 2. No, el 2 no contiene al 6 y tampoco al 8, porque el 2 es más pequeño que el 6 y el 8. Y tampoco el 8, porque puede contener solamente al 2, pero no contiene al 6 en forma exacta. Cuando se habla de contener, significa que hay un número que multiplicado por 2 me dé 8. Y en este caso es 4. O sea que el 2 cabe 4 veces acá. O está contenido 4 veces acá. En cambio, en el 6 no existe un número que multiplicado por 6 me dé 8. Por lo tanto, este número no puede ser el mínimo común múltiplo, sino que tiene que ser un número mayor. Veamos entonces cómo lo calculamos. Vamos a escribir primero los múltiplos de cada uno de los números que aparecen ahí. Me refiero al 2, al 6 y al 8. En el caso del 2, los múltiplos serán 2, 4, 6, 8, 10.
y solamente para obtenerlo debo multiplicar por el 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso somos múltiplos. Veamos entonces el caso del 6. El 6 lo mismo, multiplicamos 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 6, 36, así hasta el infinito. El caso de 8, exactamente lo mismo. 8 por 1, 8, por 2, 16, por 3, 24, por 4, 32, por 5, 40 y así hasta el infinito. Aquí hay un valor que se repite y es el primero, o sea el mínimo, ¿sí? Se repiten en los 3 y es el múltiplo 24. Por lo tanto, ese valor mínimo, que es el menor valor posible, porque podemos encontrar otros, pero son muy grandes. Por lo tanto, cuando se habla del mínimo como múltiplo, es el primer múltiplo que es común a los múltiplos de los demás números. Por eso su nombre, mínimo común múltiplo. Así entonces el mínimo común múltiplo es 24. Vamos a ver otra forma mecánica de calcular eso. Para eso escribimos los números nuevamente y antes tenemos que saber el concepto de números primos, que ya de por sí es bastante complejo. Así que lo vamos a dar aquí. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 y así hasta el infinito. Recordemos someramente que los números primos son aquellos números que solo son divisibles por el mismo y por 1. En el caso de 2, solamente se puede dividir por 2 y 1. En el caso de 3, solamente es divisible por 3, y por 1. 5 por 5 por 1 y así sucesivamente. Vamos a escribir los números 2, 6 y 8 y vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Existe algún número primo que esté acá que divida estos números? Pues el 2. El 2 es par y el 2 que está acá igual, el 6 y el 8. Por lo tanto vamos a dividir por 2. El 2 o la mitad de 2 es 1. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora veamos el 2. Cuando el 1 está acá, solamente se baja. Y después el 2 no divide el 3, también se baja. Pero el 4 se puede dividir y lo dividimos. Y la mitad de 4 es 2. En ese caso quedaría de esa forma. La mitad de 1, no, perdón, el 1 es indivisible por 2, por lo tanto se baja. El 3 tampoco es divisible por 2, lo bajamos, pero el 4 sí es divisible por 2, repito, y la mitad de 4 es 2. Nuevamente queda un número divisible por 2, que es el mismo 2, y lo tenemos que volver a dividir todo por 2. Pero ya sabemos que entre 1 es 1 y entre 3 nuevamente es 3, por lo tanto, pero en el caso de 2, la mitad de 2 es 1. Ahora solamente quedan estos tres números, pero este número es el único número primo que sigue, si se dan cuenta, es el 3. Por lo tanto, el número que divide el 3 y que es primo es el mismo 3. Ahí en ese caso, bajo estos dos unos y 3 en 3, el 3 que está al medio también sería 1. Y cuando hay puros 1 abajo, esta división está lista. Entonces aquí sería 1, 1 y 1. Para obtener el mínimo común múltiplo debo multiplicar estos números, ¿sí? Y ahí obtenemos el mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3 también es 24. Por lo tanto, multiplicamos y efectivamente me da 24. Y ese es el valor real, el mínimo común múltiplo. Veamos cómo lo aplicamos a esta situación que está acá. El denominador aquí es 4, 6 y 2. Y son una suma de fracciones y una resta de fracciones. Para eso tenemos que igualar los denominadores a un denominador común, que efectivamente es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, debemos calcular el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 4, o 4, 6 y 2, da igual. Primeramente, ¿cómo lo vamos a hacer? Usando esta situación. Vamos a escribir el 4, el 6 y el 2, y ya sabemos que estos números son pares, y por lo tanto el primer primo que debe estar acá es el mismo 2. La mitad de 4, 2. La mitad de 6, 3. La mitad de 2, 1. ¿Hay algún número divisible por 2 acá? El 2. Por lo tanto, nuevamente escribimos el 2. La mitad de 2, 1. El 2 no divide el 3, se baja. El 3 ya está listo, lo bajamos. Perdón, el 1 que está acá está ya listo porque es el 1. Se baja.
Este número solamente es divisible por 3, por lo tanto aquí escribimos el 3. Y por supuesto que el 1 se baja, 3 en 3, 1, y este 1 lo bajamos. Ahora cuando hay puros unos, solamente multiplicamos. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. El mínimo común múltiplo de estos números es el 12. Comprobemos cuántas veces cabe el 4 en el 12, 3 veces. 4 por 3, 12. El 6, 2 veces. 6 por 2, 12. El 2, 6 veces. 2 por 6, 12. Ahora vamos a escribir un número acá, arriba de esta fracción, y vamos a considerar el denominador. El denominador es 4. Y tenemos que preguntarnos qué número multiplicado por 4 me da 12, y eso es el 3. Y vamos a multiplicar el numerador y denominador por el mismo valor que está acá, que es el 3. Por lo tanto, esta va a quedar 3 por 2, 6, y 3 por 4, 12. O sea, 6 sextos. Esta fracción ahora se escribe de esa forma equivalente. Más, nuevamente nos preguntamos cuál es el valor del número que multiplicado con 6 me da 12. El 2. Y por lo tanto, multiplico 2 por 1, 2. Y 2 por 6, 12. O sea, aquí quedaría 2 doceavos. Más 2 doceavos. Menos ahora, y nuevamente la pregunta en el denominador, el 6 por 2 es 12. ¿O qué número multiplicado por 2 me da 12? El 6. Por lo tanto, escribo el 6 acá y multiplico numerador y denominador por 6. 6 por 1, 6. Y 6 por 2, 12. En ese caso son 6 o menos 6 doceavos. Ahora tengo igual denominador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Igualar, conservo el denominador, que es 12, y sumo esto y resto lo que queda. Así entonces me queda la siguiente situación. 6 más 2 menos 6, y esto se conserva, que es el denominador, que es ahora igual. 6 más 2, 8. 8 menos 6 es 2. O sea, 2 doceavos. Y ahí tengo la respuesta a esta situación. Veamos ahora otra operación, que es la multiplicación de fracciones. En ese caso, la multiplicación de fracciones se escribe así algebraicamente. A sobre B por C sobre D. Y esto es multiplicación exactamente esa situación. Se multiplican los numeradores y eso queda sobre o dividido por el producto entre los denominadores. Por lo tanto, veamos un ejemplo. Tengo un medio multiplicado por un tercio. Los numeradores acá son 1 y acá son denominadores 2 y 3. Por lo tanto, arriba el producto quedará 1 por 1 y abajo 2 por 3 en el caso de los denominadores. 1 por 1 sabemos que es 1 y 2 por 3 en el caso de los denominadores es 6, por lo tanto sería un sexto. Esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Si queremos interpretar este producto, un medio por un tercio, se puede entender o interpretar como la mitad de un tercio. Y la respuesta es un sexto. Veamos si es cierto. Tengo 2 tercios, pero debo entender que debo representar solamente un tercio. Por lo tanto, ese va a ser un tercio. Ahora, un medio significa que lo voy a dividir por la mitad. O sea, voy a partir el entero en dos partes, y tomaré una sola. Y en ese caso es el tercio. Ahí tengo división de lo que acabo de decir y voy a tomar solamente 2. ¿Sí? Perdón, voy a dividir el entero en dos partes iguales, pero tomaré solamente una. ¿Cuál es esta? Esta que está acá. Y esta se supone que es un sexto. Veamos si es cierto. Contemos la cantidad de divisiones que hemos tenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas he tomado? Una sola. O sea, esto es un sexto. Efectivamente, ese es el valor. Entonces, veamos ahora la siguiente situación. Ahora tenemos un producto entre una fracción y un número entero. Aquí la interpretación es ¿cuánto es el valor de 3 quintos de 30 enteros?
3/5 de 30. Recordemos que esto se puede escribir de la siguiente manera. Los números enteros también son fracciones porque el denominador acá es 1. Por lo tanto, si aplicamos la definición anterior, que es esta, multiplicamos los numeradores 3 por 30 y después multiplicamos los denominadores 5 por 1. ¿Sí? En ese caso es 90 sobre 5 porque 3 por 30 90 y 5 por 1 5. Si hago la división, esto sería 18. Veamos si es cierto esto. Supongamos que este es el entero. Este entero representa a este entero que está dividido a su vez en 30 unidades. Lo voy a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Cada parte a su vez va a tener 6 partes. ¿Por qué? Porque son 30 y si aquí tengo 5, cada división debe tener 6 unidades. De esa forma, al sumar todo esto, 6 más 6, 12, 12 más 6, 18, 18 más 6, 24 y 24 más 6, 30. ¿Sí? O si multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. Pero debo tomar ¿cuántas? 3 solamente. ¿Sí? Si tomo 3, puede ser esa, esa y esa. Pero recordemos que en estos valores, en estas divisiones que acabo de tomar, también hay unidades. Y también sigue siendo 6. Y si sumo todas esas unidades, 6 más 6, 12 más 6 es 18. Exactamente ese es el valor. Veamos ahora la división y por último de fracciones. La definición de esta es la siguiente. Si tengo una división definida de esa forma, esto lo debo transformar en una multiplicación, pero a condición que este que está acá como divisor debe invertirse. Significa que el denominador pasa a ser numerador y el numerador denominador. Invertimos. O se escribe a la inversa. El C que estaba arriba quedó abajo, el D que estaba abajo quedó arriba. Se invierte y se transforma la división en una multiplicación. Y como ya habíamos dicho, la definición de esta multiplicación es la siguiente. Multiplicamos los numeradores y dividimos por el producto de los denominadores. ¿Sí? Veamos un ejemplo acá. Tengo 4 novenos dividido en 2 tercios. Veamos esta situación. Primero lo transformo a multiplicación. Este se mantiene exactamente igual. Recordemos que este no cambia. Pero este se invierte. Ahí está invertido. 2 tercios ahora es 3 medios. Y también transformamos la división en una multiplicación. Por lo tanto nos queda solamente multiplicar. ¿Sí? Pero podemos hacer algo más antes. Aquí está expresado de esa forma. Y recordemos que antes de multiplicar podemos simplificar o dividir. El 4 dividido en 2, o que es equivalente a decir simplificar por 2. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. ¿Sí? Y en el caso de acá, el 3 y el 9 son divisibles por 3. En el caso de 3, 3 en 3 cabe una vez. Y el 3 en el 9, 3 veces. Ahora nos damos cuenta que este es 1 y 1 y esto representa una unidad y nos queda 2 tercios. Por lo tanto es 2 tercios el valor real de esta división. Veamos ahora lo siguiente. Una división entre un entero y un fraccionario. Recordemos que este entero también es fracción siempre y cuando el denominador sea 1 y ahí tenemos 2 sobre 1 dividido por 2/5. Nuevamente aplicamos la definición, transformamos a producto invirtiendo este valor que se llama divisor. Se transformó en producto, pero ahora 2/5 queda como 5 medios. La condición para esa especie, al invertir, es que transformemos también la división en un producto. Luego entonces nos queda solamente multiplicar esto con ese y ese con ese. 2 por 5 es 10 y 1 por 2, 2. Al dividir el 10 en 2 es 5. Hagamos un esquema para representar esta situación. Como dije, son dos enteros. Aquí está representado en este 2 cuadrados a 2 enteros. Y lo vamos a dividir en 5 partes ambos enteros. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Y acá, en el otro entero, exactamente lo mismo. En 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tomar de a 2 quintos. Queremos ver cuántos 2 quintos caben en dos enteros. ¿Dónde hay 2 quintos? Aquí, 1 y 2. Ahí hay 2 quintos. Aquí también hay otros 2 quintos. Al final también de este entero hay 2 quintos. Y entre estos dos también hay 2 quintos. Por lo tanto, me falta uno que es este y este. Esto quinto más este quinto representan 2 quintos. ¿Cuántos 2 quintos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, 5 como dice acá. Bueno, estimados estudiantes, oyentes, espero que esta clase haya sido de ayuda, de conceptos elementales y básicos con respecto a las operaciones que tienen que ver con racionales fraccionarios. Espero que hagan comentarios y que adjuntan al canal y por favor que estén muy bien y que espero que la próxima clase les ayude también. Muchas gracias.